¿Y si te dijera que el infierno nunca existió, que no fue creado por Dios, sino por hombres que comprendieron algo terriblemente simple? El miedo es la forma más efectiva de controlar a una multitud. Durante siglos te enseñaron que había un lugar de fuego esperándote si te atrevías a pensar diferente, a cuestionar o simplemente a ser demasiado humano. Pero, ¿quién fue el primero en imaginar esta prisión eterna? ¿Quién se benefició de transformar el misterio de la muerte en un instrumento de poder? El infierno no nació en los cielos, nació en la mente. En el principio, el hombre observaba los rayos y los truenos y veía en ellos la fuerza de los dioses, no su ira. La naturaleza era sagrada, no punitiva. Pero a medida que las civilizaciones comenzaron a crecer, alguien se dio cuenta de que controlar los cuerpos era fácil, pero controlar las mentes requería algo más profundo, la culpa. Fue entonces cuando surgieron las primeras amenazas de castigo después de la muerte. No porque alguien hubiera regresado para contarlo, sino porque este miedo invisible mantenía todo en orden. En Mesopotamia, mucho antes del cristianismo, se hablaba de reinos subterráneos, lugares oscuros donde se juzgaban las almas. El Kur sumerio, el Duat egipcio, el Hades griego, todos compartían una idea común. La vida no terminaba con la muerte, sino que lo que venía después dependía del comportamiento de cada uno en ella. Era una forma primitiva de justicia espiritual, o un antiguo método de control social. Cuando Roma se convirtió en un imperio y la fe en una herramienta del Estado, el concepto se refinó. El miedo se convirtió en política. Las historias del infierno tomaron forma: fuego, llamas eternas y torturas que parecían surgir de la imaginación de alguien obsesionado con el castigo. Y así, el miedo al castigo eterno comenzó a moldear la obediencia terrenal. El infierno se convirtió en el tribunal invisible que juzgaba incluso los propios pensamientos. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por algo que nunca hiciste, sino en lo que solo pensaste? Eso es lo que hace el miedo. No necesita muros ni grilletes, necesita vivir dentro de ti. Cuando la Iglesia comprendió el poder de este mecanismo, lo perfeccionó. El infierno se convirtió en una institución emocional, una amenaza constante. Y lo más brillante o perverso era que nadie podía demostrar que no existía. La ausencia de pruebas era la prueba. El fuego siempre ardía, aunque fuera invisible. Piensa, ¿qué tipo de obediencia es más efectiva? ¿La impuesta por la espada o la que nace del miedo a arder para siempre? Esta última. Porque esta última no requiere guardias ni muros. Basta con convencer a alguien de que la libertad tiene un precio eterno y ellos mismos se pondrán las cadenas en las muñecas. Pero el infierno no solo sobrevive en las religiones, hoy ha cambiado de forma. Está en las empresas que te hacen creer que vales menos si no produces más. Está en las redes sociales que te juzgan constantemente. Está en el miedo a equivocarte, a ser juzgado, a ser excluido. El infierno moderno no tiene fuego, tiene ansiedad, tiene presión, tiene culpa y al igual que antes, cumple el mismo propósito: control. Quizás por eso la idea original funcionó tan bien. El miedo al futuro siempre ha servido para moldear el comportamiento en el presente. Pero ¿qué pasa si te das cuenta de que no te espera nada más que lo que creas? Que el infierno es una metáfora, no del lugar al que vas, sino del estado mental en el que vives. Puede que los antiguos no supieran qué era la psicología, pero comprendían algo fundamental. El sufrimiento se puede enseñar. El fuego no tiene por qué ser real, solo hay que creer en él. Y aquí es donde todo cambia. Porque en el momento en que empiezas a cuestionar lo que te han dicho sobre el infierno, es el mismo momento en que empiezas a liberarte de él. Ningún poder externo puede controlar a alguien que ya no teme a su propia sombra.
El infierno no es un lugar, es una idea, y toda idea solo tiene poder hasta el momento en que decides dudar de ella. Pero hay algo que pocos comprenden. El infierno no fue solo una invención del control. Fue un reflejo del miedo humano a uno mismo. Los humanos siempre han necesitado nombrar lo que no comprenden, dar forma a lo invisible, y así proyectaron hacia afuera lo que ardía en su interior. El fuego eterno es, de hecho, el fuego de la conciencia, el que arde cuando hacemos algo que sabemos que está mal. El problema es que, en lugar de aprender a controlar esta llama interior, dejamos que otros la usen en nuestra contra. Las religiones antiguas descubrieron que podían transformar el miedo en jerarquía y el arrepentimiento en poder. Cuanto más te creías culpable, más necesitabas que alguien te salvara. Así fue como el infierno se convirtió en un producto, uno que se vendió muy bien. La promesa de salvación sostuvo imperios, construyó templos, llenó arcas, pero también moldeó mentalidades sumisas. La culpa era el impuesto espiritual que se cobraba por la existencia, y cada lágrima de miedo se transformaba en poder en manos de quienes afirmaban tener las llaves del cielo. Lo curioso es que, a medida que crecía el miedo, la gente se distanciaba de lo que llamaban Dios. Se creó una relación de terror disfrazada de fe. La divinidad dejó de ser luz para convertirse en centinela. Ya no era el Dios que acogía, sino quien espiaba, juzgaba y castigaba. Y así, la espiritualidad se convirtió en un campo de batalla entre el deseo de libertad y el miedo a la condenación. ¿Cuántas generaciones crecieron sin darse cuenta de que estaban atadas no por cadenas físicas, sino por narrativas cuidadosamente construidas para parecer eternas? Es irónico. El infierno prometía durar para siempre, pero quizás la idea misma de la eternidad jugó la peor de las malas. Porque cuando el miedo no tiene fin, tampoco lo tiene la obediencia. En la Edad Media, el arte y la literatura intensificaron aún más esta prisión. Pinturas, sermones, esculturas, todo detallaba el sufrimiento de los condenados. Era un espectáculo de terror disfrazado de fe. El infierno se convirtió en teatro, propaganda, doctrina y entretenimiento. Dante Alighieri, con su Divina Comedia, transformó el miedo en poesía, y la Iglesia supo utilizarlo muy bien. El imaginario colectivo se alimentó del terror. Era como ver una película de terror donde el villano podía ser tú. Y cuanto más pecador te sentías, más dependías del perdón. Un ciclo perfecto de poder. E incluso ahora, con el avance de la ciencia y la razón, el infierno sigue vivo. Ha cambiado de nombre, de forma, de lenguaje, pero sigue aquí, en cada culpa impuesta, en cada miedo fabricado, en cada creencia que te hace sentir pequeño ante el universo. La diferencia es que hoy tienes la oportunidad de ver a través del truco. Cuando entiendes que el infierno es simbólico, te das cuenta de que ya nadie puede amenazarte con él. El castigo eterno se disuelve cuando comprendes que el cielo y el infierno son estados de conciencia, que cada uno de nosotros lleva ambos, y que la vida es el campo donde decidimos a cuál alimentar. La verdadera libertad comienza cuando dejas de huir del infierno y empiezas a comprenderlo. Cuando miras hacia adentro y te das cuenta de que las llamas que te aterraban siempre fueron solo partes de ti mismo que pedían ser vistas, comprendidas y transformadas. El miedo ya no necesita quemarte. Puede iluminarte. El infierno pierde su poder en el momento en que te niegas a seguir creyendo en él como una prisión. Porque quizás la mayor blasfemia no sea dudar de Dios, sino aceptar la vida encadenada por una historia contada para mantenerte de rodillas. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Porque cuando el miedo deja de ser un arma, se convierte en un espejo. El infierno, que durante siglos se usó para hacerte obedecer, comienza a mostrarte dónde tú mismo te niegas a ser libre.
Es en este punto que el control externo comienza a desmoronarse, cuando te das cuenta de que el verdadero fuego está dentro de tu mente, alimentado por la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento. A partir de entonces, el infierno deja de ser un castigo impuesto por los dioses y se revela como una metáfora psicológica, un territorio interno donde los seres humanos luchan con sus propios demonios. ¿Y quiénes son estos demonios después de todo? Son los fragmentos de ti mismo que has reprimido. Son los pensamientos prohibidos, los deseos reprimidos, las verdades que temes mirar. Todo lo que te enseñaron a ocultar se ha convertido en lo que ahora te atormenta. Cuando se niega el miedo, se convierte en una sombra. Y el infierno no es más que el encuentro inevitable con esta sombra. Los antiguos quizá no supieran cómo nombrarlo, pero ya lo intuían. El mal y el bien siempre han habitado el mismo templo, el ser humano. El infierno no es el lugar donde habita el mal, sino el espacio donde el bien finge no existir. Y por eso tantos sufren, porque creen que necesitan expulsar sus partes oscuras, cuando en realidad deberían comprenderlas. Las religiones enseñaban el arrepentimiento, pero rara vez la reconciliación. Y sin reconciliación, el fuego nunca se apaga. La llama de la culpa sigue quemando lo que queda de inocencia, y el ciclo de control se perpetúa. Porque quienes se sienten indignos buscan la salvación, y quienes buscan la salvación aceptan cualquier autoridad que prometa ofrecérsela. Pero hay un detalle que pocos comprenden. El infierno solo funciona mientras creas que es inevitable. El miedo necesita tu fe para existir. Sin ella, se disuelve, como el humo que se deforma cuando cambia el viento. El mismo mecanismo que te aprisiona puede liberarte. Cuando dudas, rompes la cadena. Cuando cuestionas, apagas una llama. Cuando comprendes que el infierno es una construcción mental, se convierte en un campo fértil de autoconocimiento. El dolor se convierte en un maestro, no en un verdugo. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en lenguaje. Pero no todos están preparados para esto. Es más fácil vivir con miedo que con responsabilidad. Es más cómodo creer que nos espera un castigo que admitir que cada decisión moldea nuestro propio destino. El infierno dio sentido a la obediencia. La libertad exige conciencia, y la conciencia es la carga que muchos prefieren evitar. Porque ser libre también significa ya no poder culpar a nadie, ni a Dios, ni al diablo, ni al sistema. Al despertar, te das cuenta de que el infierno es el antiguo nombre que le dábamos a la inconsciencia, y de repente, todo se invierte. Lo que antes era terror, ahora es oportunidad. Empiezas a ver que el infierno no es el final, sino el principio del viaje. Es el suelo donde caes para descubrir quién eres realmente. El fuego no está ahí para destruirte, sino para quemar las ilusiones que te mantuvieron pequeño. Es el mismo fuego que convierte el hierro en espada, la arcilla en cerámica, la noche en amanecer. El infierno es el horno donde madura el alma, y tal vez, solo tal vez, quienes han descendido a él y han regresado sepan más del cielo que quienes nunca se han atrevido a mirar dentro. Al final, el infierno fue el lenguaje más antiguo del alma para la transformación. Nació como una prisión, pero puede renacer como metáfora de sanación. El miedo que te controlaba puede convertirse en el mismo miedo que te despierta. Porque solo quienes han sido quemados por su propio fuego comprenden el valor de encender una luz. Y es entonces cuando el control se disuelve, porque el miedo ya no sirve. El infierno, después de todo, nunca fue un lugar, fue una lección. Y una vez aprendida, las llamas se apagan solas. Pero incluso después de comprender todo esto, hay una última treta que el miedo aún intenta jugar. Te susurra que si dudas, te perderás.
Es el miedo a la libertad misma. La mente, acostumbrada a las rejas, teme al vacío. Cuando el infierno desaparece, lo que queda es un silencio aterrador, porque revela que ya nadie está al mando. Tú decides qué es correcto, qué es verdadero, qué es valioso. Y aquí es donde muchos retroceden. Prefieren el viejo miedo a la nueva responsabilidad, porque es más fácil vivir encadenado que admitir que siempre tuviste las llaves. Así es como el infierno ha sobrevivido hasta nuestros días, reinventándose. Cuando la gente empezó a abandonar las iglesias, se infiltró en la cultura. Se transformó en culpa profesional, miedo al fracaso y ansiedad social. El juicio eterno ganó popularidad, parámetros y objetivos. Ahora, el fuego que arde es invisible. Es el de la comparación, de las exigencias, del miedo a no ser suficiente. El infierno ha cambiado de dirección, pero el método es el mismo: control. Y lo más aterrador es que esta vez no hay sacerdotes ni dioses que exijan obediencia. Somos nosotros mismos quienes encendemos el fuego y nos adentramos en él. El infierno moderno se autogestiona, pero toda prisión necesita un guardián, y el nuestro se llama el yo ideal. Esta versión perfecta e inalcanzable que el mundo nos ha enseñado a perseguir. Con cada fracaso, cada duda, cada error, surge y susurra: no eres suficiente. Y así te condenas. Rezas, te culpas, prometes mejorar, solo que ahora el altar es el espejo. La religión ha abandonado el templo, pero permanece en la mente. Y el castigo sigue siendo el mismo: la vergüenza. La vergüenza es el infierno moderno. No necesita fuego, solo una mirada, una crítica, una comparación, y el calor regresa. Pero hay una salida. Siempre la ha habido. Y no está en el cielo. Está en la valentía de perdonarse a uno mismo. Porque mientras que el infierno depende de la culpa, el perdón derriba sus muros. Perdonar no se trata de excusar el mal, sino de dejar de alimentar el miedo. Se trata de mirarse a uno mismo y decir: he sido mi propio verdugo durante demasiado tiempo. En ese momento, algo se activa, un ruido silencioso, casi imperceptible, pero que lo cambia todo. Es el sonido del infierno perdiendo su poder. Las doctrinas antiguas sostenían que solo los santos escapaban de las llamas. Pero quizás los verdaderos santos sean aquellos que aceptaron su propia humanidad, con todos sus defectos, dudas y fracasos. Y aún así decidieron continuar. Porque el infierno no es lo opuesto al cielo. Lo opuesto al cielo es la negación de la vida. Y quienes eligen vivir, incluso con miedo, ya se están liberando. El fuego entonces cambia de significado. Deja de ser castigo y se convierte en energía. El mismo calor que una vez ardió, ahora ilumina. La liberación no llega cuando destruyes el infierno, sino cuando aprendes a vivir en él sin ser consumido. Cuando comprendes que cada culpa era una súplica inconsciente de amor, y que cada miedo era solo un recuerdo distorsionado de algo que aún necesitabas aceptar. El infierno es el lugar donde el alma aprende el precio de la conciencia, pero también es donde descubre el valor de la compasión. Y quienes recorren este camino sin huir, descubren que no hay nada que temer, porque el infierno solo existe mientras luchas contra él. Cuando lo abrazas, deja de existir. Quizás por eso tantos maestros espirituales, filósofos y poetas han hablado del descenso como el primer paso hacia la ascensión. Porque antes de ascender, debes conocer la oscuridad. No la oscuridad del mundo, sino la oscuridad que habita en tu interior. Solo cuando el fuego se vuelve familiar, deja de doler. Solo cuando comprendes el miedo, este se transforma en fuerza. Y cuando finalmente escapas del infierno, te das cuenta de algo que lo cambia todo. Nunca fue un castigo de Dios, sino la puerta a la humanidad, una puerta que todos, tarde o temprano, debemos cruzar.
Y cuando cruzas ese umbral, el mundo entero parece diferente. Nada ha cambiado afuera, pero algo dentro de ti ha dejado de obedecer. Ves los mismos símbolos, escuchas las mismas historias, pero ahora entiendes que solo eran metáforas. El bien y el mal nunca estuvieron en guerra en el cielo, siempre estuvieron dentro de ti, exigiendo equilibrio. El infierno te enseñó a reconocer el poder de la mente sobre la realidad. Te mostró que el sufrimiento es el precio de la inconsciencia y que cada vez que huyes de ti mismo, el fuego se reaviva. El infierno solo existe cuando intentas escapar de lo que necesitas sentir. Por eso tantos sabios antiguos decían, quien baja, sube, que uno debe perderse para encontrarse. El infierno no era una amenaza, era una instrucción, pero fue distorsionado, transformado en miedo, usado como una cadena, y durante siglos la humanidad creyó que la libertad era un pecado, que la duda era una ofensa, que pensar era peligroso. Pero la duda es el comienzo de la verdadera fe, no la fe ciega, sino la que nace de la experiencia, de la observación, del encuentro directo con el misterio. La fe que no necesita el infierno para existir. Poco a poco, te das cuenta de que el infierno no ha terminado, se ha disuelto en sabiduría, el fuego se ha convertido en luz, el dolor se ha transformado en comprensión, la culpa se ha transformado en conciencia. Entiendes que el mismo miedo que te esclavizó también te ha guiado hasta aquí. Porque solo quienes han sentido el peso de las cadenas conocen el valor de la ligereza. Solo quienes han sido quemados conocen el valor del agua. Solo quienes se han perdido saben lo que significa regresar. El infierno fue el espejo que te obligó a mirarte en tu interior, y ahora ya no lo necesitas. Pero hay algo importante. Cuando te liberas, el mundo intenta atraparte de nuevo. Las personas atrapadas en el miedo no soportan ver a alguien libre. Te dirán que estás perdido, que estás blasfemando, que te espera el infierno. Y quizá tengan razón, pero no su infierno. El infierno que te espera ahora es el de la verdad, el de la conciencia. Es el fuego de la lucidez quemando las mentiras restantes. Y es este fuego el que purifica. El control, entonces, pierde su función. Cuando el miedo pierde su valor, todo poder basado en él se desmorona. Ningún imperio puede perdurar cuando la gente deja de temer. Ningún sistema sobrevive cuando la gente comprende que el castigo es ilusorio. El infierno siempre ha sido la metáfora perfecta para explicar lo que sucede cuando cedemos el control de nuestras mentes a otro. Pero una vez que comprendes esto, nadie podrá dominarte nunca más. Ni los sacerdotes, ni los políticos, ni los algoritmos. Es curioso, cuanto más evoluciona la humanidad, más recrea sus infiernos. Tecnológicos, emocionales, digitales. La promesa sigue siendo la misma. Obedece, teme, produce y quizás te salves. Pero está surgiendo una nueva fe. Una fe sin intermediarios, sin templos, sin dogmas. Una fe que no te pide creer, sino sentir. Que no exige obediencia, sino conciencia. Esta fe no necesita el infierno porque entiende que es parte del camino. Quizás este sea el verdadero significado de la salvación. No escapar de las llamas, sino aprender a bailar con ellas. Porque cuando comprendes el fuego, deja de destruir y empieza a transformar. Y de repente, el infierno se revela como lo que siempre fue, una antigua metáfora del despertar del alma. El infierno no es el final de la historia, es el comienzo de la comprensión. Y el verdadero castigo no es arder para siempre, sino no comprender que el fuego siempre te ha invitado a ver quién eres realmente. Y cuando esta comprensión finalmente cala en tu corazón, todo se aclara. El infierno nunca quiso consumirte, solo quería que dejaras de huir. Era el guardián del portal, la frontera entre lo viejo y lo nuevo, entre la inconsciencia y el despertar.
Tenías que cruzar el miedo para descubrir el amor que yacía tras él. El amor y el miedo siempre han sido dos caras de la misma moneda. El miedo es amor olvidado y el amor es miedo sanado. Todo el castigo, toda la culpa, toda la vergüenza que te enseñaron a cargar eran solo formas distorsionadas de buscar pertenencia. Solo querías ser aceptado y te hicieron creer que para lograrlo tenías que ganarte el cielo y temer el infierno. Pero el amor verdadero no necesita ganarse, lo es. Quienes comprendieron esto siempre fueron perseguidos. Filósofos, profetas, místicos, todos los que se atrevieron a decir que el infierno era una ilusión, fueron silenciados. Porque nada amenaza más al poder que un ser humano que ya no teme a la condenación. Sin miedo no hay control, y por eso el infierno se conservó con tanto celo. Era el último muro entre tú y la libertad. Pero ahora el velo está cayendo. Generaciones empiezan a cuestionar, a observar, a buscar significado fuera de las viejas estructuras. Y cada vez que alguien elige vivir con la conciencia, en lugar de la culpa, una llama se apaga en algún lugar del infierno. Desaparece poco a poco, no con guerras, sino con comprensión. Porque el infierno no muere en combate, muere en silencio cuando te das cuenta de que nunca estuviste allí. Y entonces sucede algo extraordinario. Empiezas a ver lo divino donde antes veías lo profano. En los defectos, en los errores, en los fracasos, en las contradicciones. Todo lo que antes parecía pecaminoso, ahora se revela como parte esencial de la experiencia humana. El infierno te enseñó a juzgar, pero el amor te enseña a comprender. Y cuando hay comprensión, el fuego se transforma en luz. La conciencia comienza a expandirse y infierno se convierte en una palabra antigua para describir la búsqueda del alma por sí misma. Ahora entiendes que el verdadero infierno no es el prometido por los hombres, sino el que creamos cada vez que negamos quiénes somos. Cada vez que mentimos para complacer, callamos para encajar, nos escondemos para no decepcionar, reavivamos la llama interior. No hay demonio más cruel que la autocensura y no hay redención más profunda que la valentía de ser auténticos. El infierno al final siempre se ha tratado de esto, del precio de no conocerte a ti mismo. Es la llamada que hace el alma cuando quiere ser vista, cuando grita en medio de la noche para que alguien, aunque seas tú, finalmente la escuche. Es el eco de lo reprimido, pidiendo volver a la luz. Por lo tanto, cuando aceptas tu dolor, tus contradicciones, tus deseos, no estás pecando, sino salvándote. Y quizás este sea el secreto que las antiguas escrituras intentaron ocultar entre líneas, que el infierno es solo el disfraz del despertar, que el fuego no destruye lo verdadero, solo lo falso, que el miedo nunca fue el enemigo, sino el maestro más severo, el que te obliga a recordar quién eres. Y que al final nadie puede salvarte de las llamas, porque las llamas nunca estuvieron en tu contra. Te das cuenta de que el infierno no es un destino, es una elección inconsciente. Y desde el momento en que decides ver, el fuego se transforma en sol. El mismo calor que una vez te aterraba, ahora te calienta. El mismo abismo que te aterrorizaba, es ahora el espacio donde aprendes a volar. Y es en ese momento, en ese preciso instante que comprendes, la libertad nunca ha sido la ausencia de miedo, es la capacidad de caminar con él y aún así elegir la luz. Y entonces, cuando la luz finalmente penetra las grietas del miedo, algo se rompe dentro de ti y ese sonido es el fin del infierno, porque el infierno solo puede existir mientras exista la ignorancia. El fuego no era un castigo, era una advertencia. Despierta, y cuando despiertas, el fuego se apaga solo. Ningún infierno sobrevive a una mente despierta. El control pierde su significado, la culpa pierde su peso, el miedo pierde su nombre. Te das cuenta de que nunca hubo otro carcelero que tu propia creencia, que las cadenas eran palabras y las llamas ideas,
Todo era simbólico y todo psicológico. Pero la humanidad tardó siglos en tener el coraje de ver esto. Quienes se dieron cuenta de esto primero fueron llamados herejes. Cuestionar el infierno era amenazar los cimientos del poder, porque si no existe el infierno, tampoco hay necesidad de intermediarios entre el hombre y lo divino. Y si cada persona puede reconectarse con lo sagrado dentro de sí misma, el imperio se derrumba. El infierno, por lo tanto, no era solo una creencia, sino una estrategia política y emocional. Mantenía a la gente obediente, conformista, agradecida de existir bajo la mirada de una deidad vigilante y al mismo tiempo aseguraba que nadie se atreviera a desafiar la autoridad que decía representar a Dios. El miedo es la forma más antigua de gobierno, pero hoy el miedo empieza a desvanecerse. El siglo de las certezas termina. La gente está agotada de vivir con la culpa, la ansiedad y el miedo a equivocarse. Están redescubriendo el silencio, la contemplación y la espiritualidad sin dogmas. Y cuanto más despierta la conciencia colectiva, más se disuelve el infierno, no en guerra, sino en comprensión. Es como si toda la humanidad estuviera soñando la misma pesadilla y ahora, poco a poco, estuviera empezando a despertar. Y el despertar no es un evento, es un proceso. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, un demonio desaparece. Cada vez que perdonas, el fuego se debilita. Cada vez que comprendes, las sombras retroceden. Hasta que un día no queda nada que quemar, solo luz. Y entonces te das cuenta, el infierno no estaba abajo, estaba dentro. Y el cielo no está arriba, está aquí. Siempre lo ha estado. La diferencia es que antes mirabas con ojos de miedo. Ahora miras con ojos del alma. La humanidad pasó milenios intentando escapar de un lugar que nunca existió, mientras que el verdadero infierno residía en la incapacidad de amar, aceptar y sentir. Cuando te miras sin filtros y te das cuenta de que incluso tus partes más feas aún merecen compasión, el infierno deja de tener sentido, porque el fuego ya no cumple su propósito. Ha cumplido su propósito, despertarte. Quizás por eso tantas tradiciones místicas hablan del fuego sagrado, la llama divina y la purificación mediante el calor. El mismo símbolo que antaño representaba el castigo, ahora representa la conciencia. El infierno se ha convertido en iniciación. Es el bautismo más antiguo, no con agua, sino con fuego. El bautismo de quienes necesitan despojarse de todo lo falso para recordar lo real. Y ahí es donde se completa el viaje. El infierno te llevó al autoconocimiento. Lo que era miedo se convirtió en comprensión. Lo que era prisión se convirtió en un camino. Y lo que era castigo se convirtió en libertad. El infierno nunca fue lo opuesto al cielo. Era la puerta de entrada a él. Una prueba para ver si podías enfrentarte a tu propia sombra y salir ileso del otro lado. Ahora el mundo ya no te amenaza. El miedo ha perdido su poder profético. La muerte ya no es el fin, sino simplemente un cambio. Y comprendes que quizás el verdadero paraíso no sea un lugar sin dolor, sino un estado donde el dolor ya no domina, donde el fuego existe pero calienta, donde el infierno ha sido vencido no por la creencia, sino por la conciencia. Y es en ese momento que todo cobra sentido. El infierno fue una invención humana, sí, pero también fue el reflejo más profundo de nuestra evolución. Mostró hasta dónde podíamos llegar y lo que necesitábamos aprender para no volver jamás. El infierno termina cuando comprendes que siempre fue el camino de regreso a casa. Y entonces, cuando el fuego se apaga por completo, el silencio que queda no es vacío, es paz, una quietud que nunca conociste mientras vivías bajo el peso de la culpa. Es como si algo dentro de ti respirara por primera vez. Te das cuenta de que ya no necesitas correr, ni justificarte, ni salvarte, porque nada se rompió.
El infierno era solo el sueño febril de una humanidad asustada que intentaba encontrar sentido en medio de lo desconocido. Y ahora, despierto, lo entiendes. La oscuridad nunca ha sido enemiga de la luz. Siempre ha sido el espacio donde la luz aprende a existir. La libertad que viene después es extraña. No hay trompetas, ni ángeles, ni promesas, solo una serenidad silenciosa y profunda. Reanudas el mismo camino, pero se siente diferente. Las voces que una vez te dijeron que te arrodillaras ahora suenan distantes, casi irreales. La culpa que una vez te quemó ahora es solo un recuerdo. Y cada respiración es una oración sin palabras. Entiendes que el infierno no ha terminado, ha sido redimido, transformado, disuelto en la conciencia, y tú también. Lo que una vez fue miedo se ha convertido en presencia. Lo que una vez fue castigo se ha convertido en aprendizaje. Sobreviviste al fuego y descubriste que nunca quiso destruirte, solo hacerte consciente. Y es entonces cuando el poder cambia, porque quienes ya no temen al infierno por fin pueden vivir en paz. Quizás esta sea la verdad que tanto se esforzaron por ocultar, que no hay nada que temer, porque el infierno solo existe mientras creas en él. Y en cuanto dudas de él, desaparece. Si esta idea te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar, dudar o simplemente respirar hondo, quédate. A veces, una pregunta cambia más que 1000 certezas, y quizás las siguientes sean aún más peligrosas.